Muy bien, mis hermanos. Una vez más, que Dios les bendiga grandemente. En esta tarde, noche, estaremos tratando un tema muy especial para mí, el cual se titula La paciencia. La paciencia. Antes de comenzar en lleno, en el mensaje, todos se preguntarán, ¿y qué es la paciencia? Pues vean, la paciencia es la capacidad de mantener la calma y la tolerancia ante situaciones difíciles o demoras sin perder la serenidad. Eso es la paciencia. Mis hermanos, yo quería contarles una anécdota que me pasó no hace mucho tiempo, hace algunas 4 semanas, un mes, por ahí, fue que yo viví esa situación. Sucede, mis hermanos, que para los que no lo saben, yo me gusta practicar pelota, béisbol. A mí me gusta mucho ese deporte. Me gusta jugar, me gusta divertirme, pero en especial me gusta hacer las cosas bien en mi deporte. Me gusta que me salga bien. Y gracias a Dios sí sucede. Pero mis hermanos, el béisbol, como todas las cosas en la vida, es algo en lo cual hay que dedicarle tiempo si queremos ser buenos. En todo lo que queramos ser buenos, tenemos que dedicarle tiempo. Y sucede, mis hermanos, que yo estaba pasando por una temporada o por un periodo en el cual no me estaba yendo muy bien en los juegos. Me estaba ponchando, no me estaba saliendo las cosas bien, me estaba poniendo nervioso y eso estaba comenzando como a derrumbarme, porque yo siempre he sido bueno en mi deporte. ¿Por qué? Porque me gusta, porque lo practico. Y entonces eso como que me estaba como martillando en la cabeza. Pero mis hermanos, ahí se demuestra algo que nos puede pasar mucho a cada uno de nosotros. Yo me pongo a mí como ejemplo, pero a cada uno de nosotros nos puede pasar en algún momento de nuestra vida. Y es que nosotros perdemos la paciencia. Cuando eso pasa, nosotros perdemos nuestra serenidad y empezamos a actuar mal cuando perdemos la paciencia. Cuando claramente la Biblia nos dice, la misma Biblia, nuestro manual de instrucciones para la vida nos dice que debemos de ser pacientes en todo, que nada es de una vez. Por lo tanto, mis hermanos, yo estaba comenzando a desesperarme y que esto, y eso solo me llevaba a empeorar mi situación. Y entonces yo no entendía. Yo oraba antes de los juegos y le decía, Señor, ayúdame, esto, que esto, y de todos modos me iba mal. Y entonces yo estaba tratando de buscar la solución a ese problema que yo tenía. Y yo comienzo a hablar con mi mamá y le explico la situación. Y le digo, mamá, me está pasando esto, me está pasando esto. Me estoy comenzando a sentir mal. Estoy llorando y siento como que no surte efecto. ¿Qué debo hacer? Y mi mamá, como siempre lo hace, muy bien, dándome esos consejos que yo siento que son de Dios para mí, ella me empezó a hablar de la Biblia. Me empezó a aconsejar en base a lo que la Biblia establece para que nosotros nos vaya bien. Ella me explicó que el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de ser pacientes. Debemos de esperar nuestro momento. Lo que yo estaba haciendo era desesperarme. Tal vez yo no había practicado lo suficiente, tal vez no había trabajado lo suficiente para que me empezara a ir lo suficientemente bien en el juego como yo lo quería. Por lo tanto, debía de ser paciente, porque todo en la vida, mis hermanos, necesito que lo entiendan, todo en la vida es un proceso. Nada es de la noche a la mañana. Nada es que empiezo a hacer esto y ya quiero ser el mejor en esto, ya quiero ser bueno, ya me va a dar bien. No, mis hermanos. Si nosotros queremos que algo nos salga bien en la vida, nosotros debemos de trabajar duro por esto y debemos de tener mucha paciencia, porque nosotros no vamos a encontrar con muchos obstáculos. Tal vez yo me estaba encontrando con que no podía avanzar, tal vez yo no veía un avance por falta de paciencia. Pero en la vida cada uno con sus propias situaciones, grandes y pequeñas, nos encontraremos con esas pequeñas cosas que nosotros vamos a decir, wow. Y el enemigo va a querer desesperarnos con eso, porque el enemigo sabe que lo queremos, que lo anhelamos, y va a querer mandar a sus dardos ahí, 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 dándonos en esa herida, queriendo como
dice el buen dominicano, volvernos locos. Pero, mis hermanos, cuando a nosotros nos pase eso, yo les recomiendo que vaya a la Biblia y busque instrucciones ahí. Porque puede ser que para usted aparentemente no esté viendo salida a la situación que le está pasando. Y se lo digo por experiencia propia que me pasó. Yo me sentía trancado. Pero, mis hermanos, cuando tú buscas esa palabra que el Señor le tiene preparado para ahí, ese consejo que nuestro Padre Celestial lo tiene preparado para ahí, para nosotros, que va a servir para ayudarnos. Cuando nosotros lo leamos y entendamos qué el Señor quiere que nosotros hagamos, eso nos va a servir extremadamente bien. En mi caso, ¿qué me estaba diciendo el Señor? El Señor me estaba diciendo que todo es un proceso de preparación, que tal vez al principio nosotros podamos empezar con el pie izquierdo, tal vez al principio nosotros empecemos gateando, empecemos despacio en eso que queremos realizar, pero que a medida que el tiempo pase, a medida que lo hagamos una y otra vez, a medida que vayamos mejorando, sin cansarnos, teniendo paciencia y siendo tolerantes, vamos a ir mejorando hasta que lleguemos al final y nos salga, tal vez no a la perfección, pero nos salga como debe de salirnos. Todo por tener paciencia. Mis hermanos, ahora me gustaría dirigirme a la Biblia a leer algunos versículos sobre la paciencia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así. Este libro es Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Y dice así. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. También me gustaría leer otro versículo, el cual se encuentra en Romanos 8, versículo 25, y dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y por último, mis hermanos, me gustaría leer Primera de Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 4 al 5. Y dice así, el amor es paciente, es bondadoso. Recordemos, ¿quién es el amor? El amor es Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Amén, mis hermanos. Principalmente esos fueron uno de los 3 versículos que más me ayudaron a entender y a superar esa situación que yo estaba pasando en ese momento. Y ustedes dirán, mis hermanos, wow, pero tú lo puedes decir muy fácil. Tal vez esa situación te está pasando, pero tal vez en la Biblia no habrá un ejemplo de esto en el cual yo me pueda aferrar. ¿Y Dios? ¿Cómo Dios puede hablar acerca de la paciencia? ¿Cómo Dios puede hablar de tal cosa y darnos esos consejos si tal vez Él no lo ha vivido? Pues mis hermanos, déjenme decirles que el Señor sí sabe muy bien a qué se refiere, con qué es la paciencia. Y es el indicado para aconsejarnos en qué debemos de hacer. Recordemos, mis hermanos, que el Señor vino a la tierra y se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre para sentir todo lo que nosotros sentimos, para pasar todo lo que nosotros pasamos y demostrarnos que sí podemos lograrlo y con bien y excelentemente bien. Mis hermanos, Jesús pasó por muchísimas adversidades. El Señor pasó por muchos momentos difíciles, desde personas que no lo toleraban hasta tornarse agresivos y no soportar lo que Él decía. El Señor tuvo que tener mucha paciencia para soportar esas cosas. El Señor tuvo que tener mucha paciencia para soportar esos momentos difíciles. El Señor teniendo el poder para destruirlos a todos y demostrarles que Él era Dios, Él lo podía hacer, mas no lo hizo porque tenía paciencia y Él vino con otro plan, el de salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, si el Señor que vino como hombre pudo tener paciencia en esos momentos de adversidades,
pudo mantenerse con calma y tolerante. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, mis hermanos. Tal vez se nos resulte difícil, porque todos los procesos son difíciles. Nada en la vida es fácil, pero si nosotros confiamos en el Señor, leemos su palabra y confiamos en Él, mis hermanos, de verdad que cualquier situación que se nos presente, no les digo que la vida va a ser más fácil porque nosotros sigamos al Señor. Todo lo contrario, seguiremos teniendo todas nuestras dificultades y todo lo que la vida nos mande, pero tendremos otra perspectiva que los impíos no tienen. Tendremos esa perspectiva que podremos ir a la palabra y ver qué debemos de hacer. Tendremos ahí en nuestras manos lo que deberemos de hacer. Nosotros no vamos a estar perdidos en un cubo sin saber a dónde ir, dando vueltas en el mismo círculo. Nosotros en cualquier momento podemos ir a la palabra y pedirle al Señor que nos direccione, que nos guíe por donde nosotros debemos ir. Porque aunque nuestros ojos sean limitados y no podamos ver la salida a ese camino, nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude y Él nos guiará y nos enseñará la luz y nos guiará por ese camino que nos llevará a la victoria, mis hermanos. Solo debemos de orar, confiar en el Señor y leer su palabra, porque a través de su palabra el Señor habla, no solo mediante la oración, sino mediante su palabra. Ese fue el manual sagrado que Él nos dejó, con todo lo que Él quiere que sepamos y aprendamos, mis hermanos. Así que en esta noche le digo que no importa situación difícil, no importa en qué nos encontremos, no importa que nos sintamos acorralados, si nosotros en algún momento sentimos eso, esos sentimientos en nuestro corazón, debemos de humillarnos ante el Señor y presentárselos. Le debemos de pedir ayuda, le debemos de pedir una guía para nosotros y el Señor nos los dará. Pero es importante recordar, mis hermanos, en la vida necesitaremos tener paciencia, porque nada es de la noche a la mañana. Debemos de tener paciencia. Cada vez que pasemos por un proceso, cada vez que el Señor quiera llevarnos de una transformación a otra, o que debamos de esperar para alguna cosa, debemos de tener paciencia y no desesperarnos. Porque muchas veces por nosotros desesperarnos, nos podemos perder de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Ustedes creen que yo no he pensado en dejar la pelota así, por situaciones que han pasado así? Mis hermanos, así nosotros también podemos dejar las cosas que el Señor nos tiene preparado para nosotros, podemos dejar nuestro trabajo, podemos dejar de insistir en un negocio, todo solo porque no es una cosa así sencilla comparado a lo que el Señor nos tiene preparado. Mire esas tácticas sutiles que utiliza el enemigo para que nosotros nos perdamos la bendición que el Señor tiene preparada para nuestra vida. Señores, el enemigo que tenemos es fuerte y engaña a los que no están preparados. Pero recordemos que el Señor es más fuerte todavía y aquellos que están cimentados en su palabra, oran y leen la Biblia, sabrán cómo evadir esos dardos del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. Ahora, mis hermanos, me gustaría leer algo que he preparado ya para culminar. Y dice así: en los momentos de prueba y desafíos, recuerda las palabras sagradas que nos instan a cultivar la paciencia. En Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8, se nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros estad firmes, porque el Señor viene pronto. Así como el labrador confía en la promesa de la lluvia que hará florecer la tierra, confía en que tu paciencia será recompensada. No te desanimes en las estaciones aparentemente secas de la vida, porque cada momento de espera es una oportunidad para crecer en fortaleza y fe. Recuerda también Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 13, que nos anima a vestirnos con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros con amor. En la paciencia encontramos la fuerza para perdonar, la comprensión para tolerar y la calma para superar las adversidades.
Que estos versículos nos inspiren una paciencia que no solo espera, sino que confía en la promesa divina. Que encontremos consuelo en la convicción de que al perseverar con paciencia cosecharemos frutos abundantes en el tiempo perfecto de Dios. Amén, mis hermanos. Con esta palabra me despido y que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a aquellos que nos escucharon en esta noche. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.